Ahora, la transmisión es la mayor en caso sexual. La mayoría tenemos que son pacientes hombres. La mayoría de los casos son de 20 años para arriba, pero sí tenemos casos de adolescentes. Y si se ponen a ver en el lado derecho, ¿dónde están los casos más altos? Y estamos hablando del Amazonas, Ucayali y Loreto. En Perú tenemos casi la tercera parte de los casos que hay en Amazonas, pero acuérdense que es más alto también porque la población es menor, comparado con Lima, ¿no? Ahora, ¿cuántas infecciones nuevas tenemos? Lo último que encontré es el 2023 y estamos hablando, si ustedes pueden ver en el lado izquierdo, cómo han estado viniendo los casos nuevos de VIH. Estaban aproximadamente en unos 3.000 y han estado aumentando exponencialmente hasta entre el 2022 y el 2023 que han sido disminuidas. Pero en este caso, les digo que eso ha sido también a nivel internacional, que se ven casi desde el 2021 se ve como un plató hasta el 2024. La razón es muchas veces porque dejamos de hacer el despistaje, porque ese fue el momento del diagnóstico de la epidemia de COVID. Entonces hubieron menos recursos, la gente estaba haciéndose menos exámenes y por eso es que encuentras menos casos nuevos. No porque la gente dejó de infectarse, simplemente porque dejaron de hacerse un despistaje, porque estaban con la epidemia del COVID. Ahora, y lo mismo ven con las muertes relacionadas al SIDA, que es la complicación del VIH. Inicialmente eran más de 2.000, 2.500 casos por año y han estado bajando y ahora tenemos en promedio menos de 1.000. Pero no deberíamos tener ninguno porque tenemos muchas opciones de tratamiento en este tiempo. Ahora, en Perú se aprobó en el 2023 la prevención combinada del virus para poblaciones de alto riesgo. Y esto implicó que tengan mucho más recursos de aumentar acceso del PrEP, que es oral, y también de despistaje. Am, no está todavía en efecto, pero los números todavía no están al objetivo que se necesita. Entonces, cuando hablamos de enrolar nuestros pacientes a PrEP, estamos hablando de nuestros pacientes adolescentes, porque esa es la prevención. Si la mayoría de causa es sexual en nuestro país, ¿cómo los protegemos? No los protegemos con la pastilla o con el inyectable. El proyecto fue abierto en el 2023. Inicialmente solamente habían menos de 1.000 prescripciones de PrEP. Por eso les decía si alguno de ustedes también lo había hecho. Subieron hasta 4.000, que es lo máximo que hubo en el 2023 que estaban con el conteo. Imagínense, casi 4.000 prescripciones de PrEP para poder controlar la epidemia del VIH. Lo ideal sería que tengamos, 10.000, que tengamos mucho más personas en PrEP para que no continúen las nuevas infecciones. Ahora, hemos estado aumentando, sí hemos hecho un mejor trabajo haciendo las prescripciones, pero quiero saber, a nosotros nos corresponde los pacientes adolescentes, ¿cuántos de ellos han recibido PrEP? Imagínense esto, se hizo en total 4.096 prescripciones, ¿no? Contaron que fueron, el 66% fueron en Lima. Imagínense, el 66% fue en Lima, pero nosotros estamos hablando que Amazonas tenía más casos. ¿Por qué no tienen ellos más acceso a PrEP, verdad? En Lima, porque es metropolitana, tenemos más recursos, hicieron más prescripciones. Y los pacientes que fueron menos de 18 años, únicamente 24 recetas. 24 pacientes fueron los únicos que tuvieron acceso. Eso es lamentable, ¿no? Pero nosotros tenemos que educar más a nuestra población, a nuestros colegas, para que nos sentamos más cómodos de recetar la prevención. Acuérdense, casi más del 50% fue únicamente en Lima. Ok, ah, la ciudad que tenía menos casos es Huancavelica, y por eso ni siquiera aparece en esa lista. Pero no sabemos si es porque tiene menos casos porque hay menos riesgo o porque en realidad hay menos despistaje, que no se hayan hecho muchos exámenes de descarte. El que fue más alto, el grupo mayor, fue entre los 18 a 29, que es casi después de la adolescencia, así que tomen en cuenta ese grupo de riesgo. ¿Qué intervenciones tenemos? Tenemos la intervención primero de la prevención. Cuando hablamos de la prevención, estamos hablando, sí, decirle a nuestros pacientes si están sexualmente activos que usen protección de barrera como un condón, que lamentablemente no lo van a hacer.
Segundo, decirle que se hagan sus descartes de enfermedades de transmisión sexual al menos una vez al año, que muchas veces tampoco lo van a querer hacer. Luego hablamos de la profilaxis, que es el PrEP. Hablamos también de la profilaxis para exposición, preexposición y posexposición. Cuando saben que ya tuvieron contacto con alguien y te llega a la consulta, tú tienes que contar que sean 72 horas para dar el tratamiento. Y la otra es que tú los previenes, les das antes que tengan el encuentro sexual. Y por último, no sé si han escuchado, pero el tratamiento como prevención. ¿Qué quiere decir? Muchos de tus pacientes adolescentes puede ser que tengan una pareja que ya tiene VIH, pues lo que a ti te importa saber es que si la pareja que tiene VIH está tomando el tratamiento, porque si están tomando tratamiento están indetectables. Si están indetectables, prácticamente el VIH es intransmisible, no lo pueden transmitir. Esa es la otra forma de transmisión. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de PrEP. Los tipos de PrEP, tenemos uno que es por vía oral y la otra que es el inyectable. Em, y tenemos un nuevo inyectable que salió aprobado por la FDA este agosto del 2025. Segundo, vamos a hablar de los criterios clínicos para el PrEP, son laboratorios y la presentación clínica. ¿A qué pacientes lo das? Tercero, el PrEP de acuerdo a las prácticas sexuales, que va a cambiar. No es una pastilla para todos. Hay diferentes opciones. Y la segunda, la última que es el PrEP diario y la otra que se llama PrEP a demanda. Ok. Hablamos del PrEP que es oral. El PrEP oral, estamos hablando del TAF y el TDF. El TAF, el nombre comercial, como lo ven aquí, es el Descovy. Tiene una efectividad de más de 99%. Es excelente, pero funciona únicamente si lo tomas todos los días, ¿no? Ese es el problema, porque nuestros pacientes generalmente van a perder una o dos dosis a la semana. Luego viene la otra medicación que se llama el Truvada. Cuando hablamos del Truvada o el TDF, es para cualquiera que te dice que tiene riesgo de transmisión sexual o también para que tiene, o que tiene riesgo de drogas endovenosas. Esa sería la diferencia. Quiero que me entiendan. Si te dicen, mira, estoy usando, o sabes que el paciente ha estado en prisión, que tiene infecciones de hepatitis C, no sé. Pacientes de alto riesgo, yo sé que en adolescentes van a ser menos, pero esos pacientes existen. Quiero que sepan que para ellos ideal sería Truvada. Si estamos hablando únicamente de riesgo sexual, tienes Descovy o tienes Truvada, tienes los dos. Pero el PrEP puede ser para cualquiera. Ahora, tenemos también los inyectables. No estoy segura si el inyectable está de acceso en Perú, pero hay dos tipos. Uno que se llama Cabotegravir, que es la Apretud, el nombre comercial, sería para cualquier persona que tiene riesgo de transmisión sexual y drogas endovenosas. ¿Cuál es el peso mínimo? Si le vas a dar a un adolescente, ¿cuál es el peso mínimo? 35 kilos o 77 libras. Tienen que tener ese peso mínimo para que puedan absorber la medicación. La otra es si lógicamente tienes un paciente que no puede tomar la pastilla diaria, sabes que va a perder muchas, que tiene mucha dificultad de tomar en realidad otras medicaciones, entonces no sería efectivo. Ellos son recomendables hacerle la inyección. Esta inyección es cada 2 meses, es intramuscular. Y el último inyectable que tenemos se llama lenacapavir. No sale la imagen, pero este lenacapavir es uno nuevo, es increíble. Quiero por favor que tengan una actualización porque esta medicación es relativamente nueva. Bueno, estuvo en estudios por mucho tiempo, pero fue aprobada para tener acceso aquí pero es cada 6 meses, es increíble, es prácticamente como una vacuna de influenza, pero 2 veces al año, ¿ok? Cada 6 meses van a estar protegidos, o sea, si tienes tus inyecciones 2 veces al año, no te transmites del VIH. Ahora, ¿a qué pacientes le van a dar el PrEP? Que sea más de al menos 12 años a más. No podemos prescribir a alguien que se ha sido aprobado con esa edad mínima. Y luego el peso, que sea por lo menos 35 kilos, de 35 kilos o 77 libras a más. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas documentar que tengan un examen de VIH que sea negativo, pero tiene que ser durante los últimos 7 días.
Tiene que ser durante los últimos 7 días. ¿Qué quiere decir? Que tu paciente viene y te dice que está interesado y tú le haces una cita en 2 semanas y te hace el examen de laboratorio hoy. Entonces, cuando llega la consulta son 14 días. Es muy tarde, tienes que hacerlo dentro de 7 días a la consulta. ¿Por qué? Porque tu paciente puede ser HIV positivo y le estarías dando PrEP, que PrEP es únicamente el tratamiento parcial y puedes hacerle resistencia. Son dentro de los 7 días. Segundo, que no tenga síntomas de infección aguda, que no tenga ganglios, que no tenga pérdida de peso, diarrea intensa. Todos esos síntomas tienen que ser no, 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 no. Y lo último, porque nos estamos diciendo que podría tener una infección nueva, ¿no? Y la otra sería que la función renal tiene que ser evaluada también. La función renal, ¿por qué? Porque necesitas una filtración mínima para poder prescribir. La filtración renal depende de qué medicación oral le vas a dar. Que sea más de 60 con el Truvada. Acuérdense que Truvada es el más antiguo, entonces necesitas una función renal em, más alta, aclaración de creatinina más alta. Para el Descovy, que fue nuevo, un poquito más nuevo que el Truvada, es más, como se le dice, kidney friendly. Si tienes una función renal disminuida, pero al menos sabes que el aclaramiento de la creatinina es más de 30, se lo puedes dar. Luego, hablemos de la oral. El oral, ¿a quiénes le vas a dar la pastilla que se llama el Descovy o el TAF? Sería para cualquier hombre cisgénero, o sea, que el sexo asignado a nacer es hombre y se identifica como hombre y practique el sexo anal. Cualquiera de ellos es la primera línea, le vas a dar Descovy. Y también para las mujeres transgénero. ¿Por qué estamos hablando de mujeres transgénero, que son los hombres o sea, hombres asignados al nacer que se identifican como mujer? Porque ellos están a riesgo mucho más alto, los hombres cisgénero que tienen prácticas con otros hombres y las mujeres transgénero. Es el riesgo muchísimo más alto. Y se les da Descovy porque los resultados de investigaciones muestran de que esta medicación está a unas concentraciones más altas a nivel anal y protege más al paciente. Eso sería Descovy. Ahora, ¿qué le vas a dar? Si vas a, por ejemplo, si hablas de las mujeres transgénero o si hablas del hombre cisgénero, primero decirle que eso es todos los días. Funciona si lo toman todos los días. No va a afectar sus hormonas, no sube o baja la concentración hormonal. Y si hablamos de una mujer cisgénero, o sea, una mujer, o sea, el sexo asignado al nacer fue mujer y se identifica como mujer, no le prescribas Descovy. Por favor, eso es un error. He visto muchos pacientes que están en Descovy. Es únicamente para los hombres que tienen sexo con hombres y para los pacientes mujeres trans. ¿Ok? Eso no está indicado para las mujeres cisgénero. ¿Por qué? Porque se hizo investigación y se vio que hubieron casos de mujeres que salieron positivos cuando estuvieron con esta medicación. También esos casos fueron relacionados porque no estuvieron tomando la medicación consistentemente, pero no es indicado, no es primera línea para ellas. Ahora hablemos de Truvada. Truvada también es excelente, acuérdense, más de 18 años, más de 12 años pueden tener acceso a Truvada. ¿Quiénes? Cualquier persona que practica sexo vaginal. Sexo vaginal, si te llega una mujer cisgénero, te llega alguien que sea no binario, pero tiene cervix, tú le das Truvada. Y miren, esta imagen está aquí una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque acuérdense que es ideal para el embarazo. Es la primera medicación, primera línea. Si estamos hablando de las adolescentes que están a riesgo de un embarazo no deseado, sabemos que tienen muchas parejas sexuales o tienen una pareja sexual, pero la pareja puede tener VIH o qué sé yo, hay diferentes situaciones. Ideal para ellas es Truvada. Y si te dicen, ok, quiero darle de lactar a mi bebé, ¿qué va a pasar? Puedes continuar. No podemos, no necesitamos interrumpir el Truvada. Es ideal continuarlo porque es la protección número uno. No va a afectar el embarazo, no es teratogénico. Ahora, igual Truvada es una pastilla al día. Si tienes tú una paciente que te dice, yo uso drogas endovenosas, también le vas a dar Truvada. ¿Cuál es la otra paciente que estaría ideal para Truvada? Si tiene una infección de transmisión sexual previa, si ha usado antes PrEP, porque significa que hemos estado a riesgo.
Truvada, acuérdense, para los hombres cisgénero también y para cualquier uso de drogas endovenosas que hayan tenido en el pasado. Y no se olviden, PrEP, Truvada, es ideal para cualquiera que está planeando familia y para parejas cero discordantes. ¿Alguien tiene idea de lo que es el término pareja cero discordante? Por si acaso la pareja cero discordante es que son dos y uno de ellos tiene VIH. Cuando eso es muy común. Si tienes solo una pareja que tiene, sabes que tu pareja tiene VIH y la otra persona usa condón, eso es una pareja cero discordante. Y acuérdense, todas esas personas, hablamos de cuántos miles que tenemos en Perú, tienen ese diagnóstico de VIH y ya están tomando su medicación, están controlados, ellos van a estar sexualmente activos en algún momento. La pareja de ellos es lo que estamos hablando, cero discordante. Entonces, para cualquier persona que dice, mira, estoy planeando familia y eso, Truvada es porque es seguro en embarazo, lactancia y todo. Ahora, si ya tienen tus pacientes adolescentes, sabes que tiene más de 12 años, imagínate que tiene 16 años, está pesando más de 35 kilos, que son las dos condiciones, requisitos, no tiene ningún síntoma agudo. Le diste, imagínate, Truvada, es una adolescente de 15 años. em, ¿Qué necesitas hacer, no? Sabes que está negativa, le empezaste la medicación. ¿Cada cuánto tiempo la vas a traer a la clínica? La traes cada 3 meses. No le puedes continuar la prescripción sin un seguimiento. Necesitamos ver que continúe siendo HIV negativa, con un anticuerpo, antígeno anticuerpo de cuarta generación. Y también tenemos el otro examen que es el de PCR, que es el RNA. Le vas a pedir eso cada 3 meses, ¿ok? Si es solamente la pastilla, solamente le pides el de cuarta generación. Si estamos con el inyectable, le pides con el PCR también, las dos porque quieres saber que no haya una infección temprana de VIH. Cada 3 meses necesitas ver en la historia que estén negativos. ¿Qué más? Le vas a pedir no solamente VIH, el descarte, también le pides clamidia, gonorrea, sífilis, oral, clamidia, gonorrea, anal, también el swab y en orina. Y si es una mujer transgénero, definitivamente tienes que hacerlo porque acuérdate que ellos están a riesgo más alto. Am, si estamos hablando del resto de los exámenes, la función renal es muy importante. Entonces, cada 6 meses vamos a chequear la función renal, especialmente si viste que tu paciente tenía una disminución de la aclaración de la creatinina al momento de iniciar. Pero eso es para los pacientes casi mayores de 50 años, así que no aplicaría mucho para los adolescentes, pero sabes que pueden tener un caso de pacientes adolescentes que ya tengan una enfermedad renal avanzada. Necesitamos chequear por lo menos cada 6 meses, especialmente si lo pones en trubada, porque trubada no es muy amigable con los riñones, ¿ok? Y sí, le pides a todos cada 6 meses un descarte de enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, clamidia, sífilis. Cada 12 meses, ¿qué vamos a hacer? A todos los pacientes, si tú antes de iniciarle tenía una función renal que está fabulosa, igual se lo vas a pedir cada 12 meses. También vas a monitorear el peso, el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque a las mujeres, por ejemplo, se ha notado a las mujeres transgénero, como dijimos, hablamos de cualquier hombre que tiene sexo con otro hombre, le pondrías Descovy, ¿verdad? Perdón, Descovy nos aumenta el riesgo de subir de tener triglicéridos altos y el LDL elevado. Tenemos que mantener eso al menos cada 12 meses. Em, y luego la clamidia y el resto de las enfermedades de transmisión sexual especialmente. Cada 12 meses. Pero acuérdate, cada vez que vas a hacer una visita, que es ideal para las pastillas, cada 3 meses necesitas ver que tenga un examen de descarte de VIH que está negativo. Ahora vamos a hablar de los inyectables. Eso es excelente. Tenemos dos opciones. Esta primero es cabotegravir o el Apretude. Se hace cada 2 meses. Es intramuscular. Primero le vas a dar la inyección. Imagínate, necesitas tus exámenes dentro de 7 días de la visita. Salió negativo. Tu PCR que está negativo. Le das la inyección ese día. Es una inyección intramuscular en la reacción ventroglútea, que está un poquito más lateral.
En realidad, la cantidad de líquido que le vas a inyectar es de 3 mililitros, o es bastante líquido. Es incómodo cuando le hacen la inyección. La primera inyección es la que causa un poco más de dolor. Después de esto vienen al mes número 2. Al mes número 2 viene para darle este boost de la medicación. Es un booster, ¿no? Que le va a dar un poquito más para que llegue a máximo de concentración. Y después de eso sería cada 2 meses, cada 2 meses. Siempre intramuscular. Efectos adversos de esa medicación, por si acaso, te van a decir que tiene dolor de cabeza, dolor corporal, puede darte fiebre un día. No he tenido ningún paciente que me haya desarrollado fiebre, no he tenido ningún paciente que se quejaba de dolor muscular, de dolor de cabeza, pero únicamente dolor en lugar de la inyección. Y luego, esta es la última medicación que ha sido aprobada por la FDA en agosto de este año y ya está disponible en los Estados Unidos. Lenacapavir, que lenacapavir es una medicación que va a durar en tu cuerpo mucho más tiempo que el cabotegravir. Yo también tengo pacientes adolescentes que estoy prescribiendo lenacapavir. En realidad, si empezamos el día número 1, te hiciste lo mismo, negativo tu examen de PCR, sabes que tu paciente no tiene síntomas agudos, está listo para la inyección el día de hoy. La inyección es de 1,5 mililitros, pero son dos. Va a ser una inyección en cada lado. Es subcutánea, no es intramuscular. Solo puedes hacer alrededor del abdomen, casi como una inyección por ejemplo, de insulina o una inyección de un GLP, uno en cada lado. También puede ser a nivel de los muslos. Pero tiene que ser llegando el tejido graso. Esto se usa un poco de hielo antes de inyectar para que el paciente esté más cómodo. La inyección el tipo de la viscosidad de la medicación es un poco como aceitosa. Se hace una inyección muy despacio. En cada lado se le dan dos pastillas. Cada pastilla tiene 300 miligramos. En el día uno le das la inyección y también le das la pastilla. Le van a hacer dos pastillas por la boca. Y al día siguiente yo hago que mis pacientes regresen a la consulta y tomen sus otras dos pastillas, que serían los otros 600 miligramos. Y están listos. Y sería la inyección siguiente en 6 meses. Es increíble. ¿Por qué les hablo de esta medicación? Porque normalmente, por ejemplo, si tú prescribes Truvada, que les dije que es para las mujeres que están sexualmente activas o tú sabes que están en el momento de fertilidad, pueden considerar familia, ellos empiezan a tomar la Truvada y está efectiva en 21 días. Ellos tienen que estar tomando la medicación por cada día, por 3 semanas, y va a llegar a ser efectiva después de 3 semanas. Y ya pueden tener sexo sin protección y sabes que van a estar protegidas, ¿no? Son 3 semanas. Cuando hablamos de las otras, el Descovy se dice que estamos hablando de un hombre que tiene sexo con otro hombre. Cuando le das Descovy, se demora 7 días. El tiempo es mucho más corto para llegar al objetivo que necesitamos. Después de 7 días ya están protegidos. Pero cuando hablamos del lenacapavir, tú le das la inyección en el día uno, le das las dos pastillas, al día siguiente le das las dos pastillas, después de 24 horas ya la medicación llegó a la concentración máxima efectiva. Es increíble. He dado varias inyecciones. Generalmente lo puede hacer el médico o la enfermera. Se hace un entrenamiento antes de hacer la inyección y es efectivo, ¿no? Esa es la información de la inyección de esta medicación. No está al alcance de muchos lugares en este momento todavía porque se está buscando aprobación de los seguros médicos privados. Generalmente mis pacientes, por ejemplo, tienen el seguro Medicaid, que significa, es como decir el SIS en Perú, que es el seguro de servicio social o para la gente que tiene bajos recursos. En este caso, el medical en California lo cubre 100%. Estas serán las medicaciones, vienen así, viene una caja que viene todo listo, las jeringas, todo está listo. Entonces vienen estos dos vials y vienen las pastillas por separado, vienen el tipo de jeringa que vas a usar para hacer la inyección am, y con la que vas a hacer el drawing de la medicación también. Y pueden ver aquí en la imagen número 6 que es el lugar donde haces la inyección, y tiene que ser en 90 grados. Se coge el tejido graso como un pinch
y se hace la inyección. Am, el único, así hablando de efectos adversos, es que se va a formar como un pequeño nódulo donde ha sido la inyección, pero no se ve. Si hacen presión profunda, van a sentir ese nódulo. Los pacientes no lo notan. Si tienen un índice de masa corporal que es más bajo, lo van a sentir un poquito más que alguien que tenga un índice de masa corporal que sea bajo de 30. De repente no lo siente. Y acuérdense que para dar el inyectable, por ejemplo, si hablamos de la Pretur, necesitas tener tu examen de sangre que sea negativo. Si está como indeterminado, tienes que repetirlo hasta asegurarte que sea negativo. Y estamos también enviando no solamente el antígeno anticuerpo, sino también, como les dije, el RNA, que es el PCR, ¿ok? Tenemos opciones. Si te dicen, no, quiero la pastilla, bueno, la pastilla funciona si te la tomas todos los días. La otra que pueden haber escuchado también es a demanda. Es más, yo he visto en la documentación que lo prescriben más en demanda en Perú que en otros países. ¿Cómo es en demanda? Significa que no la tienes que tomar todos los días, únicamente la tomas cuando vas a estar cerca al momento de riesgo. Lo vas a tomar dos pastillas ese mismo día, luego una pastilla en 24 horas y otra pastilla en 24 horas. O sea, se le dice el 2-1-1. Eso es on demanda. Pero no se le da para mujeres transgénero, es solamente para quien practica sexo vaginal. Porque no hay estudios que nos dicen que va a proteger al resto. Eso es muy limitado. Y la protección no es 99% tampoco. Así que yo generalmente no lo recomiendo y yo prefiero que mis pacientes lo tomen diario. Ok, muchas gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Acuérdense que la edad es importante, de 12 años para adelante y con el peso mínimo que sea de 35 kilos o se le considera también 77 libras. Muchas gracias, doctora. A ver, se me ve. Muchas gracias, doctora, por su Sí. pregunta. La verdad que es muy interesante y es un tema nuevo, unos temas nuevos para nosotros, ¿no? A veces hablar de esos temas para nosotros médicos, porque vemos adolescentes, vemos niños, es un tema importante y sobre todo saber cómo llegar al adolescente, ¿no? Para hablar de esos temas, o con el papá, con el familiar. Eh, Con respecto a, preguntan en el auditorio si que existe alguna, como prevención, se plantean algunas vacunas para VIH. Eh, Eso lo tengo entendido que de repente está en estudio o, o que se Sí. está todavía investigándose el tema, pero ya tenemos vacunas para múltiples virus. Es más, acá hay médicos infectólogos especializados en VIH que hasta que, que se dedican a eso, ¿no? Y hablan de una vacuna. No sé si usted nos puede comentar sobre alguna vacuna como parte de la prevención de VIH en adolescentes. La- Todavía no tenemos un estudio establecido, está en investigación el acceso el desarrollamiento de la vacuna del VIH. So, no la tenemos en acceso ni este año ni el próximo año. Lo más cercano que tenemos es el inyectable, pero es de PrEP, que es prácticamente casi como una vacuna, porque si se ponen a pensar, nosotros hacemos la vacuna de la influenza, que es una vez para un virus, es una vez al año. Tenemos la vacuna del papiloma, del virus papiloma, son tres. En este momento tenemos el inyectable, que es lenacapavir, que se da cada 6 meses, pero está en estudio en otros países como prevención una vez al año. No está totalmente aprobado en Estados Unidos para que sea cada 12 meses, está aprobado para 6 meses. Pero esa sería la siguiente medicación, que probablemente el lenacapavir va a ser dado una vez al año. Ya está siendo dado una vez al año en otros países, todavía no aquí. Yo creo que nosotros como médicos, igual no, hablar de la actividad sexual con nuestros pacientes adolescentes es un poquito menos frecuente, ¿no? Y nosotros también, el problema es que nosotros creemos que los adolescentes no están a riesgo, entonces no lo hablamos. Pero conforme el tiempo va avanzando, nuestros pacientes adolescentes están cada vez más sexualmente activos.
entonces están más alto riesgo. ¿Se acuerdan que les mostré el slide donde sale cuántas recetas fueron dadas a los adolescentes? Fue muy poco. Fueron únicamente en un año 24 recetas dadas a pacientes menos de 18 años. So, nosotros tenemos que reconocer que nuestros pacientes adolescentes también están sexualmente activos. La forma como yo hablo de, por ejemplo, de PrEP, es decirles, ¿has escuchado de PrEP? Casi todo el mundo me dice que no. Los adolescentes no tienen ni idea. Y les digo, bueno, PrEP es una pastilla o una inyección que te va a dar el total control y autonomía de tu vida sexual. Entonces todo el mundo se queda, me va a dar el control, la autonomía de mi vida sexual, se quedan pensando en qué cosa es, ¿no? Entonces le digo, ¿es una pastilla o la tomas todos los días o es un inyectable cada 2 o 6 meses? Y no necesitas saber el estado de VIH de tu pareja. Si nosotros hablamos, sí, lo ideal es que no tengan relaciones sexuales, sería lo ideal, pero sí lo van a hacer. Lo ideal es que cuando tengan relaciones sexuales usen protección, no lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer reducción de daño. ¿Qué le podemos hacer? Podemos ofrecer PrEP. En Perú tenemos acceso, yo sé, al Truvada, a la Truvada y el Descovy. Eso serían las dos pastillas que tienen acceso y sería totalmente cubierto por el SIS y por sus otros seguros privados. Doctor, una pregunta es, ¿cómo haríamos con el consentimiento informado, ¿no? O sea, el consentimiento informado para empezar ese tipo de tratamientos es conversar con el adolescente, conversar con los padres. Sí, bueno, en Perú necesitas el consentimiento informado de los padres. Eh, en otros países no, por ejemplo, en Estados Unidos no necesitas el consentimiento informado para cualquier tipo de anticonceptivos, para prevención de VIH o para tratamiento de salud mental. Si el adolescente te lo pide, se lo puedes dar. En el caso de Perú, sí necesitas el consentimiento de los padres, que no tiene que ser una barrera, porque generalmente el adolescente tampoco te va a venir solo o sola. Los padres van a venir. Entonces, tienes que conversar con tu paciente de saber de que la privacidad tiene que ser abierta en ese momento cuando estamos hablando de la cobertura de la medicación, porque necesitas el consentimiento de los papás. Es un tema un poco difícil, pero por ejemplo, nosotros acá tenemos la práctica de que te viene un paciente adolescente para el control del niño sano. Y son unos minutos en donde tú tienes que pedir al padre que salga de la habitación para que tú converses con el adolescente. Cuando le pides la historia sexual, si tiene historia de bullying, si está siendo víctima de bullying, si está teniendo algún acceso a drogas, se conversa eso como por unos minutos. Y si el paciente te dice sí, si estoy sexualmente activo, le hablas si ha usado protección, si te dice que no, mira, le hablo de PrEP y si están interesados le digo, bueno, te puedo dar esa receta, ¿no? En ese momento no no necesitamos el consentimiento total de los padres, pero sí va a salir en el seguro. Entonces los papás al final van a enterarse. En realidad tienes que conversarlo con ellos para decirle, mira, esta medicación va a ser cubierta, podemos conversar con tu familia, ¿no? Igual en Perú. Es un poquito difícil, pero es importante porque les digo, hace 3 meses tuve un paciente de 18 años que se contagió de VIH. Y le hablé de PrEP y le dije, ¿cuánto tiempo lo tomaste? No tenía idea que existe PrEP, ¿no? En este momento, conforme ya está avanzada la medicina tanto, tenemos PrEP desde el 2012. ¿Cómo es posible que nadie sepa del PrEP si está desde el 2012? En el Perú fue el acceso recién dado en el 2018, pero ya son varios años. Tenemos la responsabilidad de estar más familiarizados con el tema para reducir el riesgo a nuestros adolescentes. Y la mayoría de adolescentes, por si acaso, generalmente los hombres empiezan a ser sexualmente activos con una pareja que es hasta 10 años mayor. Acuérdense, no tanto son ellos, pero la pareja con la que están de riesgo que podrían tener VIH. ¿Tienen Doctora, alguna pregunta? Ajá. sí, en el auditorio, ay, disculpa, ahora sí. En el auditorio preguntan si este tratamiento, estos medicamentos tienen un efecto adverso. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de las pastillas, hablamos del Truvada, que es el PrEP que es el más antiguo, que fue ha dado al acceso en el 2012. Truvada de efectos adversos, la función renal. Si tienes alguien que ha empezado
y de inicio tiene una creatinina que ya está un poquito alta, le haces el aclaramiento de la creatinina y está, por ejemplo, en 80, entonces tú tienes que tener cuidado porque la trubada se filtra por el riñón. Entonces puede disminuir más la creatinina, el aclaramiento de la creatinina. Entonces es uno, fijarte en la función renal. La otra, si vas a iniciarlo en adolescentes, gracias por preguntar eso, también disminuye la masa ósea si estás con la medicación, más de 5 años, o sea, qué sé yo. Entonces, cuanto más temprano sea que lo inicies, eso sería un riesgo, ¿no? Eso sería que lo empieces a los 12 años, que después de 5 años continuamente te puede dar ese riesgo. Pero no es que va a tener una disminución de masa ósea en 5 meses, en 6 meses, en un año. Es a largo plazo. Y eso también se aplica para los pacientes que están con esteroides por algún tipo de enfermedad autoinmunológica. El otro efecto de la trubada que nos puede dar es náuseas, un poco de vómitos. Generalmente mis pacientes refieren un poco de náusea los primeros días y después nada más. Si les chequeo la función renal. Eso es por trubada. El efecto adverso por el Descovy sería el perfil lipídico. Acuérdate que te va a aumentar los triglicéridos despacio, pero tienes que chequearlo cada 6 meses. Muchos pacientes experimentan un poco de ganancia de peso, pero no es muy alta, qué sé yo, 5 libras tal vez o algo así. El efecto de las náuseas es mucho menor con Descovy que con Truvada y la función renal es mucho más tolerado. Entonces, si tienes un paciente que sabes que toma un montón de ibuprofeno, NSAIDs y tiene una disminución de la función renal, acuérdate, Descovy sería mucho mejor. Y cuando dije los efectos adversos del inyectable, los inyectables tienen mucho menos efectos adversos que las pastillas, pero tiene dolor en el lado donde se ha recibido la inyección, que es de la inyección de cada 2 meses intramuscular. Esos son los pacientes que me mencionan que tienen más dolor. Dolor con la primera inyección. Después de esa, ya no tanto. Y los que son en el abdomen, en el subcutáneo, es casi nada. Yo les pongo una compresa de hielo por unos 2, 3 minutos antes de la inyección. Casi no sienten cuando les doy la medicación. Y él solamente van a sentir un nódulo si el BMI es un poquito más bajo, pero no se ve. Muy interesante, doctora. Doctora, una pregunta, y esa es mía, la verdad. ¿Cómo se hace para mejorar la adherencia, ¿no? La adherencia a los inyectables o la adherencia a los tratamientos, porque acá la verdad es que tenemos bastante ese problema, ¿no? Tanto con los adolescentes como con los padres que no vigilan de repente a los adolescentes. Yo creo que eso es importante reconocer que de todas maneras tu paciente se va a olvidar de tomar las medicaciones. No va a ser 100%, es nada más educarlo, decirle, mira, si lo tomas todos los días, funciona. Si lo tomas 5 veces a la semana, 3 veces a la semana, no va a funcionar y el riesgo es el mismo. Tenemos que evaluar los beneficios y los riesgos, ¿no? Yo creo que cuando mis pacientes vienen, no les hago la pregunta, ¿tomas la medicación todos los días? Porque todo el mundo te va a decir que sí. La forma como yo hago la frase es, ¿cuántas pastillas has perdido a la semana? A todos. ¿Cuántas pastillas me perdiste de esta medicación a la semana? Y me dice, oh, solo dos, o solo tres, solo una. Entonces ya estoy calculando. No, nunca les pregunto, ¿me tomas la medicación todos los días? Porque sé que no va a ser. Ahora, por el PrEP es una batalla constante porque sabes que tu paciente está a riesgo, por eso le estás dando el PrEP, ¿no? Tienes que traerlos cada 3 meses y es continuar la educación y los riesgos. Y como cada 3 meses los traes y les haces el despistaje de clamidia, sífilis, si encuentras cualquier otra infección, le estás diciendo, mira, te hubieras protegido con condón para las otras infecciones. La pastilla solo te protege de VIH. Es bastante difícil con adultos y mayores, pero por eso existe el inyectable. También acuérdense que dan la pastilla a demanda, que es el 2-1-1. Dos pastillas en el día uno que van a tener el encuentro sexual, una pastilla el día siguiente y otra pastilla después. Eso lo prescriben más en Perú que en Estados Unidos, pero no es tan efectivo. Yo no lo recomiendo tanto. Si te dicen que solamente lo van a hacer una vez al año, ok, eso es mejor eso a nada. Pero en realidad, si están sexualmente activos en cualquier momento, lo ideal es que tomen la pastilla todos los días. Mm.
Sé Doctora, que es un eh, tema sí, relativamente la verdad nuevo. es que acá eh, tenemos bastantes preguntas, pero yo creo que terminamos acá porque la verdad es que es bastante amplio el tema, es bastante amplio. Sí. No, creo que no nos alcanzaría hasta más tarde todavía. Ajá, Muy agradecido por su ponencia, doctora. Gracias porque este es si no me equivoco, es el segundo o tercer año que nos acompaña. Estamos muy ajá, agradecidos por el conocimiento. La verdad es que son temas nuevos, son temas que de repente como un país que está en desarrollo no lo tocamos mucho. Ponemos primero algunos temas que nos faltan, pero vemos cómo podríamos avanzar, nos da otra visión del adolescente, ¿no? De la ajá. patología y cómo hacerle su seguimiento. Muchas gracias, doctora. Lo que tengo Muchas para usted gracias. es un diploma de reconocimiento del Hospital San José. Vamos a hacérselo llegar, como sea, en avión, Sí. por mar. Y también Gracias. y, y acá tenemos un recordatorio con su nombre, doctora, y muy agradecidos. No sé si se puede ver en la pantalla. Sí, muchas gracias. Wow. Gracias. Yo estoy contenta de participar y educar y discutir temas tan importantes con mis colegas. No estoy físicamente en Perú, pero estoy muy contenta de compartir y siempre estoy disponible si tienen alguna pregunta en el futuro. Doctora, muchas gracias y también esperamos que nos pueda seguir apoyando de repente en los próximos años, doctora. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Que tengan buen día. Que tenga buen día.